Jóvenes, buenas noches. Les habla su profesor Juan Cancio Arcila. Vamos a ver la segunda clase de torques para poder aplicarlo bien al gesto articular. En esta clase vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a hacer unos cálculos muy elementales de torques. Recuerden que hay una fórmula general para el torque. El torque es un momento de fuerza. Recuerden, es la tendencia que tiene una fuerza de hacer rotar un cuerpo alrededor de un eje. O sea que el torque tiene que ver con el efecto rotatorio de las fuerzas. Y tenemos una fórmula que es signo, fuerza, distancia y seno del ángulo de inclinación en el cual se aplica la fuerza. Ahora, mirándolo acá, dejamos signo, la fuerza la representamos por una F, la distancia por una D y el seno del ángulo. Si nosotros sabemos que con el seno del ángulo se calcula es el componente perpendicular al eje mecánico, entonces esta distancia de seno de alfa sería la distancia perpendicular, tal como lo vimos en la clase pasada. O sea que sería el brazo de fuerza. Por lo tanto, el torque de una fuerza con respecto a un punto es igual a la fuerza por el brazo de fuerza, y hay que colocarle el signo correspondiente atendiendo a la regla de la mano derecha. Bueno, vamos a considerar este ejemplo en el cual hay un tablón o una palanca acoplada en una pared por medio de un pivot. Y vamos a suponer que sobre ese tablón o esa palanca se están ejerciendo varias fuerzas. Aquí, en colores, he representado las fuerzas que actúan en ese sistema. Una fuerza F, pintada allí de rojo, una fuerza G, que la hemos pintado acá de naranjado, una fuerza W, que es el peso del tablón o de la palanca, pintado aquí de azul, otra fuerza sobre la misma dirección o eje mecánico del tablón, que es la fuerza H, pintada de morada, y una fuerza C, que representa una fuerza de contacto allí en ese fulcro, en esa junta mecánica, en esa articulación de ese sistema, formando un ángulo de 60 grados con ese eje. Esa es la fuerza C. Ahora, los puntos de aplicación de las fuerzas sobre ese tablón están dispuestas de tal forma que he colocado unas distancias de una manera proporcionada. Por ejemplo, he asumido que la distancia entre el punto A y el punto P es 1 metro. Desde A hasta Q es como 3/4 partes, es 0,75 metros. Desde A hasta T, sabiendo que este es el peso del tablón y suponiendo que tiene una simetría geométrica y una densidad homogénea, pues está en todo el centro geométrico, el centro de gravedad en todo el centro geométrico. Estaría entonces en la mitad, o sea, a 0,5 metros, y estamos suponiendo que esta fuerza H se aplica también sobre el eje mecánico del tablón a una distancia de 0,25 metros, que sería una 1/4 parte de toda la longitud del tablón. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar cada uno de los torques. Entonces recuerden que simbólicamente uno debe expresar el torque y escribir en un subíndice la fuerza y con respecto a qué punto se va a calcular el torque, que ese punto sería entonces el centro de rotación. Obviamente que lo que queremos es utilizar el mismo punto para calcular todos los torques y así determinar qué pasa con el sistema. Entonces, vamos a empezar por la fuerza F. Entonces decimos torque de la fuerza F con respecto al punto A, que es el que me interesa porque es el centro de rotación y ese es el que nosotros vamos a considerar como la articulación misma cuando hablemos del gesto articular. Entonces, va a ser igual. Entonces, vamos al signo. Entonces, el signo es por la regla de la mano derecha. Recuerden que en la regla de la mano derecha asumimos que el vector, ¿cierto?, es análogo a nuestra mano derecha, donde el origen del vector coincide con la muñeca y el extremo del vector con la punta de los dedos.
Pero con la palma de esa mano derecha debemos mirar directamente el centro de rotación y tratar de abrazarlo. Esta sería la posición, según la regla de la mano derecha. Y entonces, tratando de abrazar el centro de rotación, haríamos esto y el pulgar sale del plano del tablero, por lo que el torque es positivo. Noten que no me sirve esta disposición de la mano. ¿Por qué? Porque aunque la muñeca coincide con el origen del vector y los dedos con el extremo del vector, la palma de la mano le está dando la espalda, o sea, el dorso con respecto a el centro de rotación. Por eso la palma de la mano tiene que estar mirando directamente el centro de rotación. Este torque entonces tiene un signo que es positivo. Aunque el signo más no se acostumbra a escribirlo aquí, dada la importancia de considerar el sentido de la rotación, la dirección del movimiento, al ser el torque un vector, pues entonces es mejor escribir el signo para enfatizar que se trata, como les digo, de un torque. Seguimos con la fuerza. Entonces, la fuerza que estamos analizando es la que está de color rojo, la fuerza F. Vamos a mirar el valor que hemos asumido. Decimos que es 20 kilopondios. 20 kilopondios. Kilopondio es una unidad de fuerza en un sistema que denominamos sistema técnico, el kilopondio. Tengo que decir que un kilopondio es lo mismo que un kilogramo fuerza. Y un kilogramo fuerza es lo mismo que 9,8 newton. El newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional, en el sistema MKS. Aquí estamos utilizando el kilopondio, que es en un sistema técnico. Pero el kilopondio se define como la fuerza con la que la Tierra atrae una masa de 1 kilogramo. Entonces, ese kilopondio va a ser igual a 9,8 newton. Total, un kilopondio es más grande que un newton. Claro, es que un kilopondio es 9,8 newton, 9,8 de esas cosas que son en este orden menores. Entonces, vamos a trabajar con kilopondios. Ya colocamos el valor de la fuerza. Ahora vamos con la distancia. ¿Pero cuál distancia? La distancia que hay entre el centro de rotación y el punto de aplicación de la fuerza, que ya dijimos perfectamente que valía 1 metro. Ya vamos en este término. Ahora nos falta el seno del ángulo. Y entonces tenemos que colocar allí seno de 30 grados, que es el ángulo que está formando con ese eje mecánico de esa palanca o de ese tablón. Resolviendo esta situación, sabemos que el seno de 30 grados es igual a 0,5. 0,5. Entonces, tendríamos que 20 por 1 me da 20. Por 0,5 me da 10. Y el signo es más. Y entonces, las unidades de ese torque son kilopondio metro. Recuerden que técnicamente se leen yustapuestos. Es decir, kilopondio metro, no se lee kilopondio por metro, sino kilopondio metro. Entonces, ahí tenemos el torque de la fuerza F con respecto al punto A. Muy bien. Ahora, vamos a mirar el torque de la fuerza G con respecto al punto A. Recuerden que todos los torques los estamos calculando con respecto al mismo punto, que en este caso es el centro de rotación A. Pero noten que aquí hay algo muy particular. Este vector, si yo prolongo su línea de acción, ese vector pasa exactamente, su línea de acción pasa exactamente por el centro de rotación. Cuando yo tengo un vector cuya línea de acción pasa por el centro de rotación o pasa por un punto determinado, no produce torque con respecto a ese punto. De hecho, este vector no produciría torques ni con respecto a P, ni con respecto al mismo punto Q, ni con respecto a T, ni con respecto a S, ni con respecto a A. La prolongación de la línea de acción del vector G pasa por el punto
con respecto al cual estoy calculando el torque. Por lo tanto, el torque sería 0. Es más, como el ángulo aquí es 0, pues el seno de 0 es 0. Entonces, miren qué tan importante esta aclaración. Las fuerzas aplicadas en un punto determinado no producen torque con respecto a ese punto. Por tanto, esta fuerza C está aplicada en A, entonces no produce torque con respecto a A. Esta fuerza F está aplicada en P, entonces F no produce torque con respecto a P. Esta fuerza W está aplicada en T, entonces no produce torque con respecto a T. Total, el torque es 0. Lo mismo puedo decir de H con respecto a S y de G con respecto a Q. ¿Listo? Pero entonces, tomando la segunda parte que dice, las fuerzas cuyas líneas de acción pasan por un punto determinado no producen torque con respecto a ese punto. Entonces, la línea de acción de este vector G pasa por el punto A, por lo tanto el torque, sin necesidad de colocar signo, es 0. Muy bien. Ahora, vamos a calcular el torque de la fuerza W con respecto al punto A. Muy bien. Entonces, primero, vamos a determinar el signo. Entonces, recuerden que de acuerdo a la regla de la mano derecha, entonces tenemos que el origen del vector coincide con la muñeca y el extremo del vector coincide con el extremo de los dedos. Entonces, yo pudiera perfectamente colocar esta posición, pero miren que la palma no está mirando el centro de rotación, sino que está hacia atrás. O sea, lo que realmente está mirando el centro de rotación es el dorso de la mano. Entonces, ahí estoy incumpliendo con la regla de la mano derecha. Por lo tanto, la posición correcta para ese vector es esta. Observen, el origen del vector que está en el punto T coincide con la muñeca, el extremo del vector apunta como apuntan los dedos de la mano y la palma de la mano está mirando el centro de rotación. Por lo tanto, si trato de abrazar el centro de rotación, vemos que el pulgar entra en el palo del tablero y entonces al entrar en el plano el signo es negativo. De manera que este torque es negativo. Seguimos. Fuerza. ¿Cuál es la fuerza? La fuerza W. Pero me están diciendo que esa fuerza W es 6 kilopondios. Muy bien. Seguimos con la distancia. ¿Cuál distancia? La distancia entre el centro de rotación y el punto de aplicación de esa fuerza W, que es esta. Si bien este es el peso del tablón y dijimos que el tablón tiene simetría geométrica y densidad homogénea, pues el centro de gravedad coincide con el centro geométrico, es decir, con toda la mitad del tablón, por lo tanto está a una distancia de medio metro, 0,5 metros. Y ahora viene el seno del ángulo. Pero el ángulo que está formando con el eje mecánico del tablón es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Colocamos el signo menos al hacer el producto de los signos porque los otros son positivos y encontramos que el seno de 90 grados es 1. El seno de 90 grados es 1, es una función trigonométrica que ustedes pueden buscar y encontrar ese resultado. 6 por 0,5 me da 3 y tiene signo menos. De manera que tenemos un torque que es negativo. Seguimos con la siguiente fuerza, que es la fuerza H. Vamos a calcular el torque de la fuerza H con respecto al punto A. Ahora, ocurre una situación similar a la que ocurría con la fuerza G. Está la fuerza aplicada sobre ese eje mecánico. Es decir, al prolongar la línea de acción de esa fuerza pasamos por el centro de rotación y por lo tanto, de acuerdo a este principio, el torque vale 0. Muy bien. Finalmente, vamos a encontrar el torque de la fuerza C con respecto al punto A.
Como podemos apreciar, aunque allí hay un ángulo de 60 grados, vemos que la fuerza está aplicada directamente sobre el punto A y volvemos a este principio que tenemos acá. Las fuerzas aplicadas en un punto determinado no producen torque con respecto a ese punto. Entonces, el torque de la fuerza C, que es una fuerza de contacto, sería 0 con respecto al punto A. De manera que ya tenemos todos los torques del sistema. Ahora, sería interesante calcular el torque resultante de este sistema para saber finalmente en qué dirección se está moviendo el tablón en estas condiciones que hemos planteado. Ahora, hacemos la suma vectorial de los torques. Entonces, vamos a decir que hay un torque resultante. Un torque resultante con respecto al centro de rotación A. Cogemos todos los torques y hacemos la suma algebraica. Entonces tenemos primero más 10 kilopondios metro, que también se lee kilopondímetro, menos 3 kilopondímetros. Dado que los otros torques son ceros, no los voy a colocar. De manera que me queda que el torque resultante es más 7 kilopondímetros. Ese es el torque resultante. Entonces vemos que es positivo. Por lo tanto, podemos concluir que en este momento este sistema se está moviendo generando un torque en esta dirección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el torque va a dar positivo, Entonces, teóricamente, este tablón, por la acción de estas fuerzas, se está moviendo hacia arriba, o sea, está rotando, generando un torque positivo con respecto al centro de rotación.